Hola lectores, yo soy Laura y esto es Alma Lectora y hoy vengo con la reseña de La naranja mecánica de Anthony Burgess. Este es un libro que está en mi lista de reto personal de 155 libros que debo leer antes de morir. Ya he hecho varias reseñas, os dejaré la lista de reproducción por aquí arribita por si queréis echar un vistazo a los libros que ya he leído además de La naranja mecánica. Son muy poquitos porque los estoy releyendo, porque quiero haceros una reseña de cada una. La edición que yo tengo es la de edición de bolsillo de Booked de la editorial Minotauro. Tiene aproximadamente unas 200 páginas y es que esta edición lleva la introducción del autor explicando por qué en unas ediciones o en otras está el capítulo 21 incluido o no está incluido. En esta tenemos el capítulo 21 incluido. Además del glosario de palabras en Nadsat, que es el vocabulario que inventó el autor para esta historia. La primera edición de este libro fue en 1962, pero esta que tengo yo es la de 2017. Es una novena edición de este formato. El traductor es Aníbal Leal. Es muy importante la biografía del autor porque esta va a influir mucho en sus obras, sobre todo en esta obra de La naranja mecánica. John Anthony Burgess Wilson nació en 1917 en Manchester y murió en 1993 a causa de un cáncer pulmonar. Estar atentos a este dato. Fue escritor y compositor de música. Y esto de la composición vino de influencia de su padre, que era músico, y su madre, que era cantante. También muy importante esta influencia de compositor en su obra de La naranja mecánica. Anthony se graduó en 1940 por la Universidad de Manchester en estudios de literatura inglesa. Trabajó como oficial de educación en el ejército británico hasta que en 1959 un día se desmayó y le diagnosticaron un cáncer cerebral. Le dieron como máximo 2 años de vida, así que Anthony lo que se propuso fue escribir libros para que su mujer no tuviera que depender de ninguna cosa económica, es decir, para que pudiera vivir económicamente de los derechos de autor de los libros que él iba a publicar. ¿Qué es lo que pasó? En ese tiempo, en esos 2 años, Anthony escribió 5 obras y una mitad. Cuando llegó el plazo este de que le daban de vida por el cáncer cerebral, le volvieron a hacer pruebas y le dijeron que el cáncer había desaparecido. O sea, fue algo sorprendente. Entonces, al final, como estaba a tiempo completo escribiendo y le iba muy bien, pues el autor llegó y dijo que iba a seguir con esto. En total escribió 50 obras literarias, entre ensayos, artículos, críticas literarias, pero el gran éxito le llegó en 1962 con su obra más conocida, La naranja mecánica. La obra al principio no fue muy bien acogida porque tenía como mucha violencia, la gente de la época como que le tiraba mucho para atrás todo lo que hablaba en la obra el autor. Pero cuando se hizo muy famosa esta obra y se convirtió en una obra de culto fue cuando en 1979 Stanley Kubrick hizo la película, con la cual el autor no está muy contento porque cuando Kubrick compró los derechos de autor de la obra, los compró en Estados Unidos, que es donde el capítulo 21 no estaba incluido. Entonces, como que se sintió muy decepcionado con esta adaptación por ese tema. Este famoso capítulo 21 del final de la obra fue una idea que le dio el editor al autor para que terminara la historia de una forma diferente. Entonces, cuando llegó a Estados Unidos, los editores dijeron que ese capítulo no lo querían incluir porque la historia estaba contada de tal forma que ese capítulo como que descentraba mucho a los lectores. Pero Anthony estaba súper contento con su obra, con sus 21 capítulos, porque la obra está dividida en 3 partes con 7 capítulos cada uno. Es como una cuestión matemática, ¿vale? Para que le cuadrara todo. Como ya os he dicho, es muy importante la vida y la biografía del autor porque un acontecimiento que sucedió a su mujer en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, fue la que inspiró esta obra, La naranja mecánica. Lo que aconteció a su mujer fue que fue asaltada por 4 soldados americanos desertores de la Segunda Guerra Mundial, en la que la mujer fue
golpeada, violada y robada. A causa de la violación y de la paliza que recibió, la mujer de Anthony abortó, estaba embarazada y perdió al bebé. Y con todo este dolor y toda esta rabia, pues lo que hizo fue escribir esta obra, inspirándose uno de los personajes del libro en él mismo y en este acontecimiento. Como ya os he dicho, era también compositor y esto se ve muchísima influencia en su obra, así como que habla más de 8 idiomas de forma fluida y luego hablaba 4 idiomas para defenderse. Toda esta influencia se puede ver en el uso de vocabulario inventado por el propio autor, en el que va mezclando diferentes idiomas. En el caso de La naranja mecánica, inventa el Nadsat, que es una mezcla entre ruso, eslavo y palabras callejeras de jóvenes de Inglaterra. ¿De qué va La naranja mecánica? Alex y sus 3 drogos o amigos son unos adolescentes muy violentos, que se drogan, que van de paliza en paliza, que roban a la gente, que violan a las chicas. Así es como comienza la obra, con diferentes palizas, con diferentes violaciones a diferentes grupos, enfrentamientos entre grupos de drogos diferentes, pero entre los drogos de Alex, pues al final el que Alex sea el líder no lo llevan muy bien. ¿Qué ocurre? Pues que un día en una de estas palizas asesinan a una señora y son detenidos. Es detenido solamente Alex. Los drogos de Alex le abandonan. La segunda parte seguimos a Alex en la cárcel, su vida en la cárcel y el momento en el que le empiezan a aplicar un sistema nuevo de curación para quitar toda esa violencia, para adormecer a toda esta gente violenta y con ideas antisociales. Y para finalizar la tercera parte vemos cómo ese sistema, ese nuevo método que le imponen a Alex para salir a la calle, pues hace o no hace efecto. Es la suelta de Alex en la sociedad y a ver qué ha pasado con el método que le han puesto en la cárcel. En la historia ha habido partes que me han gustado mucho y partes que no me han gustado, pero yo creo que ha sido por el choque que he tenido al principio de la obra. Y es que los 3 primeros capítulos, como no estás acostumbrado al vocabulario de Nadsat, pues te cuesta mucho seguir la trama, seguir los diálogos, seguir lo que te están explicando. Pero según va avanzando la historia ya te acostumbras a ello y además hacia la segunda parte y la tercera ese vocabulario pues va escaseando ya por todo el cambio que va produciéndose en Alex. Como os he dicho, el Nadsat es un vocabulario inventado por el autor, una mezcla de ruso con eslavo y palabras jerga de la calle de Inglaterra. Y es al principio es complicado, pero según vas avanzando te vas acostumbrando mucho a la historia. Lo otro que me chocó mucho y que al principio pues me costó leer fueron las escenas violentas. No pensaba que fueran tan explícitas, o sea, si hay alguien que se siente un poco apresivo, pues puede que las historias le echen mucho para atrás, porque es que de verdad las escenas de la violación o de los asesinatos, de las palizas que se dan entre ellos, son realmente meticulosas. Son escenas muy explícitas que te hacen revolverte el estómago. A mí me lo revolvió bastante, pero seguí, porque sabía que la historia cambiaba. Y es que yo he visto la película, sé que las cosas cambian, que hay una primera parte y luego de repente hay un cambio. En esta primera parte ya os digo que podemos ver el trastorno de personalidad antisocial de Alex, de cómo es tratada toda esa sociedad con estos adolescentes tan violentos. Y en la segunda parte, en la cárcel que está Alex, pues vemos cómo él intenta hacer lo posible. O sea, primero, al principio empieza a camelarse a un cura católico para ver si puede salir pues con la ayuda de él, como diciendo, es que Alex se porta súper bien, me ayuda muchísimo, es muy buen joven, se ha reintegrado para la sociedad. Pero de repente pues ve como que este cura no le va a ayudar porque está compinchado como un poquito con el alcaide de la cárcel. Así que a Alex le proponen este nuevo método, pero Alex lo que está pensando realmente es: me van a aplicar este método que no va a servir para nada, yo me voy a hacer el loco, me voy a decir que sí, que todo ha funcionado súper bien y yo voy a estar otra vez en la calle
haciendo de las mías otra vez y esta vez sí que no me van a pillar. ¿Qué pasa? Pues que el método, que es el método Ludovico, que es un método psicológico basado en el condicionamiento adversivo, lo que hacen es eso, ponerle imágenes y meterle una sustancia que le van a provocar a Alex malos sentimientos cuando vea o quiera hacer estas acciones. El método al final funciona y cuando a Alex lo sueltan a la calle en la tercera parte, pues vemos lo que pasa. En esta tercera parte lo que vemos es la manipulación de los políticos ante la sociedad. Es decir, ellos quieren tener a una sociedad que esté letargada, que no piense por sí mismo, sino que ellos que están en el poder sean los que les den las ideas, que hagan lo que se les dice, que todos sigan el mismo camino y cuando hay alguno que se desvíe, pues meter este método que quieren imponer de diferentes formas para que la sociedad esté como una balsa de aceite, que no se muevan para nada, que sigan siempre las órdenes. Como veis, es un libro que me hizo reflexionar muchísimo, primero por el trastorno de personalidad antisocial de Alex, toda esa violencia que descarga, que no sabes realmente de dónde viene, pero al mismo tiempo es una reflexión sobre la manipulación de la sociedad, porque vemos a sus padres, al resto de la gente que tiene que tener un toque de queda, que van al trabajo que les imponen, que viven en las casas que les imponen, que tienen el número de hijos que les imponen, todo como muy milimetrado por la sociedad, por esos políticos que quieren mantener a la sociedad como muy en orden. Se habla sobre la delincuencia juvenil, que en el momento en el que escribió Anthony Burgess el libro había un pico muy alto sobre delincuencia juvenil, la corrupción entre los políticos, ¿vale?, de las autoridades, porque no solo vemos la corrupción entre políticos, sino también en autoridades como puede ser en este caso la policía, que quiere poner en orden todo. Lo que me interesó muchísimo fue la segunda y la tercera parte, ver cómo administran ese método Ludovico y cómo luego reacciona ante la sociedad, que es todo lo que le pasa al protagonista tras salir de esa reinserción que le hacen con el método Ludovico. Me pareció muy interesante porque yo he estudiado partes de psiquiatría en mi carrera y entonces me pareció interesante que en estos años en los que todavía se estaba experimentando mucho con según qué tratamientos psicológicos, pues me interesó bastante que el autor pues lo mostrara de una forma tan real, tan actual, además de todos los temas pues que parece que van trascendiendo a la época, porque todos los temas que tratas pues son como muy atemporales, pero que se escribió en el 1960 y poco, pero lo estoy leyendo yo en el 2023 y parece que estamos hablando de la sociedad actual. Me pareció una cosa muy interesante. ¿Os recomiendo La Naranja Mecánica? Sí y no. Sí, si os gusta ver todo este tipo de cosas de distopías en las que se habla de una sociedad atemporal, donde muchas cosas que pasan puede ponerse en la actualidad, yo os lo recomiendo. No si sois aprensivos a violencia, a escenas explícitas de violaciones, de violencia, de matar y este tipo de cosas, así que haya gente que le revuelve mucho las tripas y que no puede seguir leyendo. Pues yo no os lo recomiendo por ese lado. Pero sí, si os interesa la parte psicológica, si os interesa pues ver este tipo de sociedad que se crearon en los años 60 para ver cómo reaccionaban los lectores, pues sí que os la recomiendo. Os voy a hacer una serie de recomendaciones de libros similares, tipo distopía, pues tenemos 1984 de George Orwell o Un mundo feliz de Aldous Huxley, donde se ve pues esa sociedad distópica donde intentan manipular al individuo para que la sociedad esté toda como ellos quieren, o sea, es decir, las autoridades manejan a todo el mundo y viven como en una sociedad reprimida. Luego tendríamos El guardián entre el centeno de Salinger, en el que el protagonista también es un adolescente que no encaja con una sociedad en la que está viviendo. Se ve pues ese conocimiento del adolescente, esa aventura pues de las primeras experiencias con el alcohol, con las drogas, con el sexo,
lo mismo que experimenta Alex, pero de una forma más relajada. Y por último, recomendaros El Club de la Lucha de Chuck Palahniuk, que en este pues sería similar por toda esa violencia que se muestra y por la crítica social y de las políticas y de las autoridades. Estas 4 recomendaciones yo las he leído, a mí me han gustado mucho. A lo mejor El Guardián del Trecenteno no es de un libro para todo el mundo porque el protagonista es un poco insufrible, pero a mí me gusta mucho El Guardián del Trecenteno, me gusta mucho 1984 y uno de mis libros favoritos es El Club de la Lucha. Hasta aquí la reseña de La Naranja Mecánica, espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios si habéis leído esta obra, si os interesa leerla, si habéis leído alguno de estos libros similares o si conocéis otros similares a La Naranja Mecánica, decídmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, disfrutad de vuestras lecturas. ¡Adiós!